esta palabra. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Les invito para que abran sus Biblias, libro de los Salmos, capítulo 137. Libro de los Salmos, capítulo 137. Quiero tomar lectura de la palabra del Señor y que por medio de ella entonces podamos ser bendecidos. Y en ella entonces vamos a meditar pues en esta hora. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 137. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedíamos que cantáramos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Nosotros respondimos luego: ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el hombre que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Eh, quiero sacar el título, pues, o saqué el título de este sermón, de aquí de este capítulo 137 del libro de los Salmos. Y hoy quiero compartirle a usted cómo cantar a Dios en medio de una tierra extraña. Cómo cantar a Dios en medio de una situación como la que estamos viviendo hoy. Entonces, de ese tema quiero compartirle hoy la meditación, ¿sí? Cómo alabar a Dios en medio de la crisis que vive hoy el mundo. La palabra del Señor nos habla muy claro aquí en el libro de los Salmos 137 y nos ilustra una situación difícil de cautiverio que vivió el pueblo, sí, nuestros hermanos, los judíos, los hebreos, que afrontaron mientras fueron llevados cautivos a una tierra extraña. Tengo aquí un comentario acerca de lo que ocurrió acá y es algo que nos aviene mucho en esta época que nosotros estamos viviendo y hoy lo podemos entrar en contexto, ¿sí? Y podemos aplicarlo a lo que está sucediendo hoy en el mundo, lo que está sucediendo hoy en Colombia, lo que está sucediendo hoy en Cali. Este salmo expresa una realidad cuando echamos una mirada hacia el pasado y hacia algo lejano en el espacio retrospectivo de lo que alguna vez experimentamos, de lo bueno que alguna vez experimentamos, de las situaciones vividas, de las situaciones ocurridas, de lo que aconteció, de lo que vivió, de lo que sucedió. Este se ha ido lejos y es inalcanzable. El solo hecho de pensar está contento, no se puede experimentar, no se consigue obtener melodía en el alma. Se dice que fue escrito este salmo poco después del regreso de un cautiverio en Babilonia. O sea, ellos tuvieron su suceso en Babilonia, pero cuando llegaron otra vez, que el Señor permitió que ellos fueran repatriados nuevamente y llegaran a su tierra, entonces allí escribieron este salmo. Pero los sucesos de este salmo entonces se vivieron en Babilonia. Pero estando allí cautivos, dice la Biblia que recordaron lo bueno que era alabar a Dios en Jerusalén y lo bueno que era entonces compartir con sus hermanos, estar en familia y estar entonces con sus hermanos adorando y glorificando a Dios, pero en Jerusalén. Entonces ellos, quizás muchos no lo habían valorado, quizás muchos eh, eh, no habían tenido como ese sentido de pertenencia. Y sabe mi hermano que yo mirando esto hoy, entonces lo traigo a contexto, a nuestra vida espiritual, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia,
a nuestra familia, que muchas veces no aprendimos a valorar no solamente el hecho de ir a los cultos, de tener una iglesia cerca, de poder reunirnos todos los días, porque Colombia ha sido un país que ha dado libertad de cultos y que nuestra constitución nos ampara y nos hemos podido gozar y hemos podido hacer cultos en el parque, en las casas, en las esquinas, en las calles, en toda parte y nadie nos dice nada antes, la gente nos pide culto. Hermanos, ¿cuándo van a hacer culto? ¿Cuándo van a venir a cantar? ¿Cuándo van a venir a glorificar a Dios? Pero resulta de que en ese orden de ideas, entonces hay muchas personas, muchos de nuestros hermanos, y lo digo en todo Colombia y lo digo en todo el mundo, muchos no valoraron el hecho de tener una iglesia cerca, de tener un lugar donde irse a reunir y donde adorar a Dios. Y hoy, en medio de este exilio que vivimos cada uno, porque en parte estamos exiliados en nuestras casas, ¿cierto? De este confinamiento social y de este aislamiento en que hemos sido puestos en esta cuarentena. Entonces hemos comenzado a valorar cierto, que nos hace falta ir a visitar a la abuela, que nos hace falta ir a visitar a nuestra madre, que nos hace falta hablar con nuestros hermanos, que nos hace falta quizás poder darle una mirada al vecino y a lo menos levantarle la mano, levantarle la ceja, y que nos hace falta ir a los cultos, que nos hace falta ir a trabajar evangelísticamente y que nos hace falta muchas cosas. Ustedes se imaginan, llevamos un mes en esta situación y parece que fuera un año, ¿sí? Parece que fuera un año. Extrañamos mucho a los hermanos, extrañamos mucho la iglesia, extrañamos mucho el contacto con las personas porque nosotros los seres humanos somos personas de contacto, somos personas de voz a voz, somos personas del cuerpo a cuerpo, somos personas cierto, que necesitamos la una de la otra y más los colombianos que somos un pueblo tan afectivo, tan especial, tan bello. Entonces, llevamos un mes en esta situación y nos parece que fuera un año o que fueran 2 años. Tú te llegas a imaginar, te logras imaginar el confinamiento que tuvieron que pasar, sí, nuestros hermanos los judíos cuando fueron llevados cautivos a Babilonia y en medio de esa cautividad nosotros estamos aquí en nuestra casa. Nosotros estamos aquí con nuestra gente, ¿cierto? Y en parte estamos en nuestra zona de confort, pero usted se imagina lo que le sucedió a ellos, los llevaron cautivos contra su voluntad. Yo podría decir, los llevaron secuestrados, ¿sí? Los llevaron contra su voluntad a una tierra extraña, los violentaron, a muchos los mataron, a otros entonces les quemaron sus casas, derribaron sus puertas de las ciudades y los llevan cautivos a otro lugar y en medio de esa cautividad entonces sus captores, ¿sí? Sus agresores les piden que canten, les piden que adoren, les piden que glorifiquen a Dios. No sé, no logro imaginar el espíritu de aquellos que estaban cautivando ¿cierto? A los judíos, si lo hacían porque ellos cantaban muy hermoso y sabían adorar a Dios o lo hacían porque se querían burlar. Pero fuera de una o de otra manera, lo cierto es que ellos les estaban pidiendo en tierra extraña que ellos cantaran y que ellos adoraran a Dios. Entonces, lo que nosotros logramos mirar es eso, no valoramos mucho lo que nosotros tenemos, pero mi experiencia me dice que esto es real. Cuando una vez experimenta entonces todo este vacío y toda esta vaciedad que se va sintiendo, dice que los enemigos de Israel los habían llevado cautivos, ¿sí? Habían llevado a los judíos cautivos desde su propia patria hasta Babilonia, ¿sí? La cautividad a Babilonia. Entonces se dedicaban a insultarlos, se dedicaban a violentarlos, se dedicaban a burlarse de ellos y además, como si fuera poco, les exigían que estuvieran alegres. ¿Sí? Esto se convertía en un martirio porque solo sabían cantar alabanzas a Dios y sabían glorificar a Dios cuando ellos en medio de su alegría, ellos cantaban, pero ahora no estaban alegres, ahora estaban tristes, ahora extrañaban su comida, extrañaban su familia, extrañaban su ciudad, su cultura, su país, ahora extrañaban todo, todo, todo. Nunca hay que
quizás darle gusto a los burladores y les responden que no pueden cantar porque están apenados y que la canción que sale entonces debe ser un acto de adoración y que ellos quieren adorar a Dios y que lo quieren hacer alegre, pero que los comprendan porque en ese momento están pasando una situación bien difícil, bien compleja. Ellos no se habían olvidado de Dios, absolutamente que no. Estaban sujetos a esclavitud y su gran temor era hacer algo indebido. ¿Sí? Y era hacer algo que no debían hacer, cantar para lo que no glorificaba a Dios. Entonces preferían que la mano derecha se les seque con la que tocaba el arpa y no cantar. Por eso dice que mi diestra se seque, o sea, que mi mano derecha se seque y que mi voz no me salga. Porque cuando yo quiero cantar, yo quiero hacerlo para Dios, pero no quiero hacerlo porque estas personas me piden que lo haga. ¿Sí? El salmista repite una especie de ley que ya fue abrogada. ¿Sí? Y entonces esta situación nosotros vemos que para los israelitas entonces fue una situación bien compleja, fue una situación bien difícil, ¿sí? Y yo quizás me identifico con los israelitas, me identifico con los judíos en estos momentos que estamos viviendo, sí, ahora mismo, pero también en otros momentos que hemos afrontado y que afrontamos como personas, que afrontamos como seres humanos que somos, porque aparte de que somos cristianos, sí, que somos hijos de Dios, somos seres humanos y estamos habitando aquí en la tierra y tenemos dificultades y tenemos angustias. ¿Cuántas veces tú te has sentido así en medio de tu hogar, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando las cosas no salen bien con tu pareja, cuando las cosas no salen bien con tus hijos, cuando las cosas no salen bien con tu familia, en tu empleo, en tus negocios, cuando las cosas como que no marchan bien, como que no están bien direccionados, bien alineados? Ahí es cuando nosotros sentimos como un vacío, como una necesidad y quisiéramos cantar y quisiéramos adorar a Dios, pero como que no podemos, como que no nos sale. Sí, como que nuestros labios no se mueven a adorar a Dios, como que nuestras manos estuvieran cansadas para nosotros levantarlas y adorar a Dios. Y es ahí entonces, en ese mismo momento, cuando nosotros nos podemos acordar de los israelitas. Usted sabe qué era lo que ellos estaban haciendo. Según me dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos 137, dice que ellos junto a los ríos, sí, junto a los ríos, y junto a los álamos, entonces colgaron sus arpas. ¿Sí? Colgaron sus arpas en los álamos, cogieron unos árboles, ubicaron unos árboles junto a los ríos y entonces cada uno comenzó a coger su guitarra, su arpa, su instrumento y lo colgaron de esas ramas. Y entonces con eso le estaban diciendo a los cautivadores, ¿cierto? Con eso le estaban diciendo a esa gente extraña, estamos en un país extraño, no queremos cantar, no queremos sino solamente regresar. Entonces, es eso, a veces quisiéramos entonces quizás no hacer nada. A veces la situación se vuelve como tan compleja que de pronto nos quisiéramos como sumir en un letargo. Pero cuando me siento así, agotado, oprimido y con ganas de no mover un dedo más, me acuerdo de aquellos israelitas que sentados a la vera de los ríos de Babilonia añoraban la libertad y colgaron sus arpas de los árboles en señal de abatimiento y resignación. En otras palabras, ellos estaban, el día que colgaron esas arpas, ellos lloraron y lloraron con amargura de alma, lloraron con mucho dolor dentro de su corazón por esto mismo, porque por todo el contexto que ellos estaban viviendo, ver que sus hijos ya no eran libres, ver que sus familias ya no eran libres, sino que tenían que hacer lo que los otros les dijeran. Levantarse cuando los otros les dijeran que se levantaran y hablar lo que los otros les decían que podían hablar y cuándo podían hablar. En ese acto que no era de ninguna manera una señal de resistencia, porque muchos escritores llegaron a decir que los israelitas colgaron las arpas y colgaron los instrumentos de los árboles en señal de resistencia, pero ellos no estaban resistiéndose a nada porque ellos no tenían armas para pelear, ellos no tenían fuerza para pelear, ni tenían ejército, sino que ellos lo que
estaban haciendo era que estaban demostrando que ellos eran seres humanos y que estaban desgastados y que estaban tristes y que lo que más añoraban ellos entonces era recuperar la relación que tenían con Dios y que tenían un cansancio espiritual allí que no podían más con él, de su debilidad anímica, de su abatimiento, de su cansancio espiritual. Eso era lo que ellos estaban demostrando. En ese gesto de entrega, ellos están revelando la humanidad, su humanidad, están revelando su debilidad. Están diciendo, oye, yo también soy humano, yo también me canso, yo también estoy triste, yo también lloro, yo también tengo familia, yo necesito que ustedes nos ayuden. En otras palabras, le estaban diciendo a sus cautivadores, basta frente a las humillaciones, al excesivo trabajo, a la burla, a la impotencia que ellos sentían, pero al colgar sus arpas de los sauces y de los álamos, son dos árboles bien importantes y bien hermosos y grandes y frondosos, los sauces y los álamos. Ellos no solo están manifestando su cansancio, o sea, que es entendible, que es comprensible, sino que ellos también están expresando un tremendo vacío interior, sí, un tremendo vacío interior, una falta de esperanza y de ilusiones hacia el mañana, hacia la vida. La vida para ellos ya no valía nada. Para ellos en aquella tierra extraña, muchos de ellos decían, si quieren nos maten, mátenos. Si quieren matarnos, háganlo con tranquilidad. Ya no nos importa nada, ya no nos interesa nada. Ya perdimos lo más importante que era poder adorar a Dios y poder glorificarlo en nuestra propia tierra. Ahora ya no interesa lo que venga. Y al colgar sus arpas abandonadas en los árboles, uno de los bienes más preciados era ¿qué? ¿Qué era uno de los bienes más preciados que tenían los judíos? Pues poder celebrar a Dios su fe, poder adorarle, poder glorificarle. Si algún pueblo entonces era alegre y sabía adorar a Dios, entonces eran los judíos. La oportunidad de cantar sus lamentos y de ponerle música a sus sueños, de poder adorarle a Él y de poder glorificarle. Pero ahora en tierra extraña, entonces ellos sentían que ellos no podían. Y por eso entonces de ahí sale el título de este sermón, ¿cómo cantar a Dios en medio de tierra extraña? Entonces esa sería una pregunta que yo pudiera hacerte, que el Espíritu Santo nos hace en esta mañana. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? ¿Cómo vamos a glorificar? ¿Cómo vamos a salir adelante en medio de la pandemia que está afrontando el mundo, en medio de este virus que está afrontando, que está acercando, que tiene arrodillado no solo a un país, sino a un mundo entero? ¿Cómo cantar a Dios en medio de tierra extraña? ¿Cómo hacer para adorar, para salir adelante, para que nuestra alabanza no se corte? Recuerde que el Señor está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y en los íntegros es hermosa la alabanza. En los íntegros es hermosa la adoración. Pero no solamente la adoración, sino nuestra actitud de vida para Dios, nuestra actitud, nuestras ganas de seguir viviendo, de seguir comiéndonos el mundo, nuestras ganas de seguir adelante, de no desmayar. Entonces ellos se preguntan, ¿cómo cantar a Dios en medio de una tierra extraña? Y yo no sé si usted también está sintiendo esa situación. ¿Cómo cantar a Dios en medio de una tierra extraña? Alguien puede decir, pastor, ¿cómo vamos a estar alegres si no tengo para pagar arrendo? ¿Cómo vamos a estar alegres si no tengo para comer? Si estoy pensando, si el gobierno aumenta la cuarentena, yo no sé qué va a pasar de nuestra vida. Pastor, usted dice hoy, usted predica, porque usted es un hombre de Dios, pero ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo vamos a cantar a Dios en medio de una tierra extraña? Ellos se preguntaban y muchos se están preguntando hoy. Tratemos de imaginarnos por un momento aquel pueblo destrozado, aquel pueblo desterrado, aquel pueblo desesperado en medio de una situación, tal vez una especie de primitivo centro de detención. No sé si había una bodega grande, si los tenían en un campo de concentración, pero lo que me dice la Biblia es que ellos estaban cautivos, hombres por un lado, mujeres por el otro, las familias divididas. Yo me imagino que cuando llegaron allá a Babilonia, lo primero que les dijeron fue, mujeres acá a este lado, hombres a este lado, los niños van a estar aquí en una guardería y aquí no hay familia, aquí no hay nada, van a obedecer, van a acatar las órdenes y así sucesivamente. Sí, los hijos
metidos quién sabe dónde, muchos de ellos estaban enfermos, otros estaban descuidados, probablemente muchos tenían hambre, otros no estaban durmiendo bien, para otros no alcanzó cobija, no alcanzó colchón, no alcanzó una estera, no habían líderes, y los líderes que eran los que los pastoreaban, los sacerdotes, no estaban allí porque a muchos los habían matado, otros no habían llegado, otros estaban en otro lado, sus líderes, los cabezas de grupos tampoco estaban allí. Entonces el pueblo estaba desorientado totalmente, pisando un suelo extraño y sirviendo a otros señores que no rendían culto a su Señor. Allá en Babilonia había un culto, allá en Babilonia habían otros dioses, habían otras creencias, había otra cultura, sí, era otro mundo completamente diferente. Y entonces es ahí cuando su dolor, su cansancio son comprensibles. Sabe que yo comprendo al pueblo de Israel, yo comprendo a los judíos, podemos identificarnos muy bien con ellos en ese sentimiento que quiere tirar todo por la borda, que quiere tirar la toalla y decir, basta ya, no doy más, no quiero vivir más, esto que nos está tocando vivir y afrontar es difícil, es complicado. Sin embargo, al colgar sus arpas en los árboles, ellos están abandonando su única posibilidad de qué, de seguir resistiendo, de seguir parados allí. Ellos lo que no entendían era que aunque estaban en un país extraño, aunque estaban en una tierra extraña, su Dios seguía siendo el mismo, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Jesucristo es el mismo aquí, en Italia, en España, en Estados Unidos, en Japón y en todo el mundo. Jesucristo es el mismo, y aunque estemos en un lugar o en el otro, o aunque estemos afrontando una situación o la otra, Jesucristo entonces es Dios de triunfos. Jesucristo entonces es Dios cuando estamos prósperos, pero también es Dios cuando estamos enfermos, cuando hay escasez, cuando hay necesidad. Jesús es Dios cuando estamos con sanidad, cuando estamos con salud, pero también cuando estamos enfermos. Él está allí cuando estás bien con tu esposa, con tu hogar, cuando todo marcha de maravilla. Entonces Él sigue siendo Dios, pero cuando hay problemas y lucha, Él también está allí y te recuerda que Él es Dios en medio de toda situación, que Él es Dios de montes, pero que es Dios también de valles, y que Él se levanta de una manera especial y poderosa. Sin embargo, al ellos colgar las arpas de los árboles, ellos están abandonando su única posibilidad de seguir resistiendo. En otras palabras, esa era gasolina para ellos, eso era combustible para ellos, para seguir luchando y seguir creyendo que puede haber un tiempo mejor, que habrá un mañana mejor, en la libertad, en el regreso a la tierra propia, en la recuperación de la dignidad, en el abrazo de sus seres queridos y en la posibilidad de volver a ser libres, de volver a salir, de volver a regresar a su casa, a su hogar, a su patria. Lo único que ellos tenían allí en esa tierra extraña, entonces era justamente eso, su fe, y eran sus canciones. Hay muchos hermanos que están privados de la libertad, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Y sabe qué tienen allá dentro de esa cárcel, allá dentro de esas rejas? Tienen una Biblia y tienen un corazón para cantar y para adorar a Dios. Hay muchos que quizás no podemos salir, o todos no debemos salir por cuidarnos, porque debemos de acatar las recomendaciones del gobierno, pero también por protegernos a nosotros y proteger nuestra familia. Sin embargo, hay algo que no nos han podido quitar, y es el hecho de adorar a Dios y de glorificarlo. Mire, ahora mismo esta sería una buena oportunidad para que el enemigo se hubiera salido con la suya, y aunque los templos están cerrados hoy domingo, ¿usted cree cuándo se iba a pensar que hoy entonces los templos estuvieran cerrados y que en algún momento de la historia los templos estuvieran cerrados? Pero sabe, cuando nos cierran los templos y cuando hay que cerrarlos voluntariamente, porque no nos lo cerraron obligatoriamente ni por la fuerza, sino una recomendación, y es viable y es válida. Pero sabe, cuando se cierran los templos, se abre un templo en cada hogar, se abre un altar familiar en cada casa, y aunque estamos en cierta forma allí aislados socialmente, sin embargo hay algo que no hemos podido dejar, y es de adorar a Dios, es de glorificarlo, es de cantar, de orar, de sentir a Dios su presencia. Lo único que tenemos aquí es nuestra Biblia, es la palabra
palabra de Dios, nuestras canciones, nuestra fe, que es inquebrantable, que es inamovible y que vamos es hacia adelante. Eran justamente eso lo que ellos tenían, sus canciones, que hacían el vínculo con su historia. En otras palabras, era como un eslabón entre ellos y su historia, entre ellos y su pasado, entre ellos y los patriarcas, entre ellos y todos aquellos que les habían enseñado a adorar a Dios. Hacían parte de un pueblo con un proyecto especial. Lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros somos parte de un pueblo. Somos hijos de Dios y Él tiene un proyecto especial con nosotros, que hablaban de un Dios que los había ya liberado de otras tierras extrañas. Ellos hablaban de un Dios que les había ayudado a pasar el Mar Rojo, que habían salido de la esclavitud y que estaban entonces pensando en un mañana sin cadenas. Y es eso lo que ellos estaban abandonando. Sí, es eso lo que ellos estaban abandonando, pero sabe, las piedras aún hablando, cuando vienen los babilonios y ven que ellos han colgado sus arpas y que han colgado sus instrumentos y que están allí llorando frente a los ríos, a las riberas de los ríos de Babilonia, entonces ellos mismos comienzan a tratar de subir la moral y ellos comienzan a animar y comienzan a decir, oiga, judíos, ¿por qué no cantan? Cuando ustedes cantan algo sucede, algo pasa, algo ocurre. Sí, porque cuando dos o tres se reúnen a adorar y glorificar al Señor, algo pasa. Usted allá en su casa donde está con su familia, usted se puede tomar de las manos y ahora mismo puede sentir la gloria de Dios, puede sentir la presencia del Señor. Si estás solo allá en tu hogar, en tu habitación, en tu recinto, usted que va a ver este video mañana o el otro mes, donde quiera que usted esté y en la situación que usted esté, usted puede sentir la gloria de Dios, porque si hay algo que no nos ha quitado el enemigo y no nos lo puede quitar, es nuestra fe, nuestro deseo de adorar, nuestro deseo de glorificar al Señor y de saber que habrá un mañana mejor en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué puede cambiar la historia? ¿Qué puede vencer los cansancios? ¿Qué puede renovar las fuerzas? ¿Qué puede poner luz en cualquier momento de oscuridad? Y que puede abrir caminos donde no los hay y que puede hacer cosas imposibles. Ese es nuestro Dios. Y eso era lo que ellos no podían dejar. Y lo que tú no puedes hoy de dejar de hacer, de adorar a Dios, de glorificarlo a Él y de tener esa fe, de alimentar tu fe. Si tú alimentas tu fe, los miedos se mueren de hambre. Hoy para cada persona, entonces la tierra extraña, la tierra que te abate, la tierra que te cansa, los problemas que te afligen, entonces pueden significar diferentes cosas. Para ellos su tierra extraña era Babilonia y no poder cantar y no poder adorar a Dios. Para muchos hoy la tierra extraña entonces puede estar sin empleo, puede estar quizás enfermo, esa puede ser su tierra extraña, quizás en medio de la enfermedad, en medio del dolor, quizás la tierra extraña para muchos es esta cuarentena. Dice pastor, todo estaba bien hasta que llegó el famoso coronavirus, hasta que llegó esta enfermedad, no sé traída de quién. Pastor, dicen unos que vino del oriente, otros que vino del norte, no importa de a dónde haya venido, lo cierto es que este virus corona es una realidad y está diseminado en todo el mundo. Y entonces alguien dice, sí, pastor, esa para mí ahora mismo es la tierra extraña, este virus que vino a acabar con mi negocio, que vino a acabar con mi salud, que vino a acabar con todo. Tu tierra extraña pueden ser los problemas en la familia, en el hogar, con un hijo, con un vecino, con otra persona. Tu tierra extraña puede ser las luchas de no poder ir a la iglesia. Tu tierra extraña puede ser la sensación de abandono o de soledad. Tu tierra extraña puede ser quizás miedo, temor al futuro, no saber manejar tus tiempos, no jugar con esta situación. Y entonces dice, bueno, pastor, hay muchas cosas que se convierten en mi tierra extraña. Y te repito las palabras de los judíos. ¿Cómo cantaremos canciones para nuestro Dios en tierra extraña? ¿Cómo saldremos adelante en tierra extraña? Conozco a muchas personas que frente a lo que está pasando, resuelven entonces colgar el arpa. Hay muchos que han decidido colgar el arpa, colgar los instrumentos, colgar la Biblia, colgar la oración, colgar el ayuno, colgar es eso, dejar de estar, abatirse y decir como el salmista,
¿Cómo cantar canciones del Señor en tierra extraña? Sí, jamás, ellos decían, jamás vamos a abrir nuestra boca, que se seque mi diestra, en otras palabras, que mi mano derecha se seque, que mis dedos se paralicen, que mi boca se cierre, que mis labios se detengan, porque yo no quiero alabar a Dios aquí en esta tierra extraña. Si Él nos devuelve a nuestra tierra, a Jerusalén, entonces allá volveremos a adorar. Pero ¿cómo te parece? ¿Cómo es la situación? Que en medio de nuestra Babilonia, que en medio de nuestra cautividad, que en medio de nuestro destierro, que en medio de nuestra lejanía y que en medio de nuestros problemas hay que adorar a Dios, hay que glorificar a Dios, hay que cantar con nuestras arpas, con nuestras guitarras. Y quizás si tú cierras tu boca, te vas a ir muriendo poco a poco. Por eso el salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Y mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Y no quería hablar y no quería adorar a Dios. ¿Por qué cantar a Dios en la tierra extraña? En esa tierra que nos toca vivir, es justamente el alimento que nutre la esperanza, que nutre las ganas de vivir, que nutre las ganas de seguir adelante y de proseguir. Ya lo dice la canción popular, si se calla el cantor, entonces calla la vida. Al salmista le pasó, no quiso cantar y lo único que brotó del corazón, entonces fue un grito de rabia, fue un grito de desesperación, de venganza, que continúe una de las expresiones más brutales que contienen toda la Biblia. ¿Cómo cantar a Dios en tierra de extraños? ¿Cómo cantar a Dios en medio del secuestro, en medio del cautiverio? Y el Salmo concluye dejándonos un sabor amargo en la boca y mucha tristeza en el alma. Ya no hay arpas, ya no hay canto, ya no hay vida, ya no hay nada. Todos nosotros podemos pasar por la experiencia de sentirnos en una tierra extraña, en una situación que no deseamos, en una situación que queremos que se acabe ya, que nos cansa, que nos oprime, que nos supera, que nos altera y nos invita a colgar el arpa en el árbol más cercano, en el árbol del sufrimiento, en el árbol del dolor, en el árbol de la desesperanza. Nuestra fe está a punto de decaer, nuestro espíritu flaquea y nuestras esperanzas se debilitan cada día más. Sentimos un enorme vacío interior y mucha frustración. Nunca te has sentido así. Yo sé que muchos se están sintiendo así. ¿No conoces a muchos que se están sintiendo ahora mismo así? Pues yo te confesé al principio que muchas veces nos hemos sentido así en ocasiones. Quizás sentimos algo así parecido, pero aprendí que con la ayuda del Señor y que en esos momentos de cansancio y que en esos momentos difíciles y que en esos momentos cuando queremos colgar el arpa del árbol más cercano a lo que hizo el salmista, hay que tomar el arpa, hay que tomar la guitarra, hay que tomarle el pandero, hay que tomar nuestras manos y batirla y adorar a Dios, porque todo lo que respire alabe al Señor, lo que sea cantar, soñar, cantar y creer, cantar y esperar, cantar y resistir, cantar y seguir adelante y poder entonces adorar a Dios en medio de la tierra extraña, que puedas colocar allí música en tu computador, en tu celular, en tu equipo, que puedas tú cantar por la ventana y adorar y a glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Pase lo que pase, sea cual sea tu tierra extraña, sea cual sea tu situación. Hay que cantar y hay que adorar a Dios. Mejor ven y juntos cantemos a Dios, al Dios que no nos abandona, al Dios que siempre tiene el control de todo, al Dios que siempre está con nosotros y que siempre ha prometido estar con nosotros y que nunca nos ha desamparado, que nunca nos ha dejado. Hoy yo quiero alentar a alguien y yo lo he hecho desde antes de comenzar esta epidemia, esta pandemia. Yo he venido diciéndole una frase y no la voy a dejar de repetir. Yo te invito para que tú puedas elegir la fe en vez del miedo. Hoy deseo alentar a muchos cristianos a elegir la fe sobre el miedo y considerar lo que Dios puede estar diciéndonos a medida que este coronavirus avanza y que se propaga por el mundo. Quizás nunca hemos vivido un tiempo como el que estamos viviendo. Esto no tiene precedentes. Sin embargo,
La Biblia nos dice que en los tiempos han sido extraños antes y que muchas cosas han pasado, pero yo quiero que tú te llenes de fe, te llenes de confianza. Yo creo que es el momento de alimentar nuestra fe. Yo creo que es el momento de levantarnos como alguien se levantó allá en medio de esa tierra extraña y les dijo, ustedes qué hacen ahí llorando, bajen las arpas, bajen los instrumentos, comience a cantar. No, pero es que estamos aquí, ¿qué importa? Pero es que Dios también está en Babilonia, es que Dios también está en Italia, es que Dios está en España. Es que Dios está en Estados Unidos, Dios está en Japón, está allá en Corea, está en China y está en toda parte. ¿Y qué han hecho los hermanos que están allá en tierra extraña? Han estado cantando y han estado adorando a Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que es mejor entonces tomar el pandero y cantar y adorar a Dios. Creo que en este momento lo que necesitamos es alimentar nuestra fe. Si alimentamos nuestra fe, nuestros miedos van a morir de hambre. Si alimentas tus miedos, tu fe entonces va a decaer, aleluya, pero nuestra tendencia es alimentar los miedos, es alimentar el temor, pero tenemos que hacer cosas intencionales para que nuestra fe se alimente y podamos seguir adelante. Elige el miedo sobre el temor, aleluya, elige, en vez de elegir el miedo y el temor, elige la fe, elige entonces una avalancha de alegría, sí, y de cosas especiales para Dios. Cuando usted entonces se sienta triste y se sienta afligido, entonces comienza a adorar y comienza a glorificar a Dios, porque hay poder en el nombre del Señor, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, porque en medio de toda esta situación Dios está con nosotros. Muchos judíos fueron llevados presos, fueron llevados cautivos y les sucedieron cosas extrañas. A 3 jovencitos les pasó algo muy particular, los metieron a un horno de fuego ardiente, calentado 7 veces más de lo acostumbrado, pero allá en medio de ese horno ardiente estaba alguien esperándolos y ese era el Dios Todopoderoso. En medio de esta situación yo he podido sentir la mano de Dios, yo he podido sentir la gracia de Dios y he podido sentir el favor de Dios para con la humanidad. Tú también lo has podido sentir. Yo te invito en el nombre del Señor para que hoy nos levantemos con un pensamiento positivo, para que hoy nos levantemos con fuerza y le podamos decir al Señor, Señor, cuenta conmigo. Voy a seguir cantando, voy a seguir adorando y voy a seguir glorificando el nombre que es sobre todo nombre. Paz de Cristo para todos.